Hola, bienvenidos al Laboratorio de Ciencias. Queridos alumnos, espero se encuentren bien en compañía de sus familias. Es un placer comunicarme con ustedes por este medio. Hoy vamos a realizar la práctica 27 de Ley de la Conservación de la Materia. En toda reacción química, la masa se conserva. ¿Qué quiere decir esto? Que la masa total de los reactivos es igual a la masa total de los productos. Esto es muy importante en la industria porque permite extraer componentes específicos de alguna materia prima sin tener que desechar el resto. También es importante debido a que nos permite obtener elementos puros, cosa que sería imposible si la materia se destruye. Por lo anterior, demostrarás la forma experimental, la ley de la conservación de la masa postulada por Lavoisier. La teoría de Lavoisier postula que ésta no se crea ni se destruye, solo se transforma. Esta ley también la podemos aplicar en las masas o en la energía, también aplica. ¿Qué vamos a necesitar de material? Un globo, agua, 2 pastillas efervescentes de Alka-Seltzer, un mortero y el embudo. Vamos a pesar la masa de cada una de las sustancias, que sería el globo, el agua, la botella y las 2 pastillas. Y vamos a empezar a realizar la reacción de efervescencia. Ya tenemos aquí el agua y trituramos la pastilla con el mortero hasta que quede completamente triturada y la vamos a vaciar en el matraz en el medio. Bueno, trituramos. Vamos previamente igual también a estirar el globo para ver qué ocurre. Vaciamos completamente la pastilla. Lo vamos a pasar a transferir la tableta todo al globo. Bueno, ya colocamos en el globo toda la pastilla efervescente, luego vamos a adicionar la masa de agua, ahorita yo les doy los valores, y vamos a esperar a que se efectúe la reacción de efervescencia. Coloco el globo, previamente recuerden que lo estuve estirando, y vamos a esperar que se lleve. Vean. Se está llevando a cabo la reacción de efervescencia, se libera dióxido de carbono, que es un gas, y aquí estamos viendo los reactivos, que es la primera que prepara. Ya se terminó de efectuar la reacción de efervescencia, se infló el globo, se llenó de dióxido de carbono. La masa que teníamos de los reactivos antes de que se efectuara fue de 131 gramos y después pesamos igual la masa y nos dio igual también un valor de 131 gramos. Entonces, ahora vamos a ver la masa en gramos de los reactivos. El globo pesó 1.9 gramos, el Alka-Seltzer 6.8 gramos, la botella vacía 17 gramos y el agua 105. Teníamos una masa total de 131 gramos antes de la reacción. Y después de la reacción, la masa de los productos fue de 131 gramos. Por lo tanto, la masa de los productos fue de 131 gramos, ya finalizada toda la reacción. Luego, entonces, el gas que se formó dentro del globo por la reacción que se liberó al reaccionar el agua con el Alka-Seltzer fue dióxido de carbono. Este gas es un gas incoloro y nos da una reacción química de efervescencia. En este lado tenemos los reactivos, que es el Alka-Seltzer, su composición química es de bicarbonato de sodio y ácido cítrico. Le adicionamos agua, reacciona el agua con el Alka-Seltzer y se obtiene citrato de sodio y dióxido de carbono en forma de gas de productos. Entonces, mediante esta reacción con el
química demostramos la ley de acción de las masas, donde se conservó la misma cantidad de reactivos antes y después de la reacción con los resultados que obtuvimos. Ya habíamos comentado que Lavoisier fue el que la postuló. Entonces, la teoría de Lavoisier dice que la materia no se crea ni se destruye, solo se transforma. Si vimos que en la reacción química se formó dióxido de carbono que se llenó en el globo, vimos que es menos denso del aire y la manera de comprobarlo es que lo dejamos caer al suelo y es menos denso del aire. Aquí también podemos concluir que vimos un fenómeno físico y un fenómeno químico. Muchas gracias por su atención. Recuerden que tienen que entregar su práctica en un documento de Word, por el modo en su asignación correspondiente, y ya de finalizando el curso, cuando nos incorporemos, la imprimen ustedes. Muchas gracias por su atención. Bye. Este es un apoyo para su análisis de resultados de la práctica de ley de la conservación de la materia. Como hemos visto, en toda reacción química la masa se conserva. Esto es, la masa total de los reactivos es igual a la masa total de los productos. Esto tiene una importancia fundamental ya que permite extraer componentes específicos de alguna materia prima sin tener que desechar el resto. También es importante debido a que nos permite obtener elementos puros, cosa que sería imposible si la materia se destruye. Por lo anterior, demostramos de forma experimental la ley de la conservación de la masa postulada por Lavoisier. ¿Cómo esperas que sea la masa de los reactivos antes y después de la reacción? Si en una reacción de efervescencia se liberan burbujas y gases de dióxido de carbono, entonces al medir la masa del Alka-Seltzer, el globo y el agua, se conservará la misma cantidad de materia y o masa antes y después de la reacción. ¿Qué procedimiento realizamos? Medimos la masa de los reactivos en la balanza granataria. Antes de la reacción, el globo pesó 1.9 gramos, el Alka-Seltzer, que es la pastilla efervescente, 6.8 gramos, la botella vacía, 17.4 gramos, el agua, 105 gramos, dándonos una masa total de 131 gramos. Trituramos el Alka-Seltzer 2 tabletas en el mortero, lo trasvasamos al matraz Erlenmeyer, agregamos el agua e inmediatamente colocamos el globo, que fue previamente estirado. Se efectuó una reacción química que se denomina de efervescencia y se libera dióxido de carbono en forma de gas. Después de la reacción, ya efectuada la reacción química, vimos que el Alka-Seltzer, que tiene una composición de ácido cítrico bicarbonato, que es la sustancia activa, al reaccionar con agua, se formaron los productos como citrato de sodio, se liberó dióxido de carbono y agua. El dióxido de carbono fue el que provocó que se inflara el globo. Entonces, el dióxido de carbono es un gas incoloro, inodoro y más denso que el aire. Para demostrar este experimento de la ley de la conservación de masa, se realizó una reacción química de efervescencia con Alka-Seltzer que reaccionó con el agua liberando dióxido de carbono en forma de gas y esto permitió que el globo se inflara. Al medir la masa de la reacción química, esta se conservó, es decir, la masa de los reactivos de 131 gramos antes de la reacción y la masa total de los productos de 131 gramos se mantuvieron estables. Entonces Lavoisier postuló que la materia no se crea ni se destruye, solo se transforma. Aquí también es importante resaltar que vimos dos tipos de fenómenos físicos y fenómenos químicos. Los fenómenos físicos es donde no se altera la composición de la materia, solo puede cambiar un cuerpo de posición o se deforma. En este caso fue cuando estiramos el globo, lo deformamos y cuando se infló con el dióxido de carbono. Y los fenómenos químicos es donde se altera la composición de la materia y vimos aquí que fue cuando se efectuó la reacción química con el Alka-Seltzer y el agua. Otro ejemplo de fenómeno químico son las combustiones. Muchas gracias por su atención y espero se encuentren bien. Se agradece a todas las fuentes y recursos que han sido utilizados en esta presentación con fines estrictamente educativos.